haya sucedido dentro de los límites del trabajo que Dios nos ha dado, los cuales incluyen nuestro trabajo con ustedes. No traspasamos esos límites cuando afirmamos tener autoridad sobre ustedes, como si nunca hubiéramos ido a visitarlos, pero fuimos los primeros en viajar hasta Corinto con la buena noticia de Cristo. Tampoco nos jactamos ni nos atribuimos el mérito por el trabajo que otro haya hecho. En cambio, esperamos que la fe de ustedes crezca, a fin de que se extiendan los límites de nuestro trabajo entre ustedes. Entonces podremos ir a predicar la buena noticia en otros lugares más allá de ustedes, donde ningún otro esté trabajando. Así nadie pensará que nos jactamos de trabajar en el territorio de otro. Como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Cuando la gente se alaba a sí misma, ese elogio no sirve de mucho. Lo importante es que los elogios provengan del Señor. Y en esta traducción dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, Padre bueno, gracias. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. También, Señor amado, que nos permites con toda esa libertad, Señor, que hasta ahora tenemos, Dios, de poder, Señor, predicar tu palabra. Aún, Señor, el uso de los medios que nos, Señor, nos permites usarlos también, porque provees también para ello. Yo te pido, Señor, que este tiempo tu nombre sea glorificado. Así como dice tu palabra, de donde nace el sol y hasta donde se pone, Señor, tu nombre es grande entre todas las naciones. Y en todas las naciones se ofrecen, Dios, ofrendas, sacrificios puros, aceptables, Señor amado, para ti, Dios. Yo te pido que este tiempo podamos también, Señor amado, ser esa ofrenda aceptable a ti. Y lo que ofrezcamos a ti también, ofrendas, Dios, por medio de ti, Jesucristo, sean aceptables a ti, Padre. Te pido que tu Espíritu Santo guíe este tiempo, nos ayude, Señor, a comprender tu palabra, prepara nuestros corazones, llevamos cautivo todo lo que se levanta contra tu conocimiento y llevamos sujeto y lo sometemos a tu obediencia a Cristo, para que este tiempo, Señor, tu palabra sea sembrada correctamente en nuestros corazones y podamos también llevar fruto, Señor, y ese fruto permanezca. Te pido, Dios, ayúdanos, Señor, ayúdame a exponer fielmente, Señor, tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si bien habíamos leído, miren como dice la primera parte, aquí Pablo está defendiendo su ministerio, ¿sí?, contra los falsos apóstoles que habían en Corinto, pero dice de ellos, habla Pablo diciendo que ellos, dice, emplean a sí mismo como estándar de medición. Ellos ponían un estándar, un parámetro, un patrón que era ellos mismos, ¿ok? El tema de hoy vamos a ir viendo la integridad en el diseño. ¿Cuál es el estándar de la ofrenda que le damos al Señor? Amén. No sé si alguna vez has visto en las flotas o también en los aviones las medidas de seguridad, que cuando, por ejemplo, en un aeropuerto tienes que meter valija o tienes que meter equipaje, hay un escáner, ¿verdad? Y hay un estándar, es decir, un parámetro. No cualquier cosa puede pasar por ese escáner, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no sería un atentado o sería una violación a través de esas normas de seguridad. Entonces hay un escáner ahí, llámese cualquier medio de transporte, donde hay parámetros, ¿sí? Me acuerdo, y eso comentaba con mis papás, cuando nosotros nos vinimos de Santa Cruz aquí a Cochabamba a vivir, y pues mi papá por el trabajo estuvo acá trabajando y mi mamá con los 3 hermanos que somos, pues se vino solita desde Santa Cruz a la semana y pues ella vino solita, metió todos sus documentos en un equipaje, así que no lo tenía a la mano y en ese entonces su Mopar tenía que controlar también todos los que pasaban, ella estaba agarrando un anticrético, así que ella estaba de miedo, porque también no nos olvidemos que hay mucha corrupción siempre en todos los lugares y todo ello, así que no vamos a hablar de ese tema, pero siempre va a haber un filtro, es decir, no todos pueden pasar, ¿verdad? Así que ahí mi mamá oraba para que podamos nosotros estar dormidos, porque si estábamos despiertos y no tenía ahí la documentación, mi mamá estaba en el equipaje, no iban a creer los que estaban controlando, pues nos iban a quitar, ¿no? Y hasta también el anticrético quizá nos iban a quitar. Y es ahí donde oraba mi mami y nosotros bien dormiditos, hasta ella también ahí hizo la dormida para que también pasemos así, nada más, ¿ok? Pero solamente como una ilustración para que sepamos que hay siempre un filtro, un estándar para que pase y sea aceptable, ¿sí?, lo que debe pasar. Y quiero hacer esa ilustración para que entendamos más adelante, cuando nosotros no
nuestra adoración, la ofrenda que le damos al Señor, no pasa según el estándar que dice la palabra de Dios, y lo vamos a comprender cuál es ese estándar correcto, también atentamos contra la gloria de Dios. Amén. Vamos a ir viendo, una cosa es cuando es aplacada la ira de Dios, y otra cosa diferente es cuando Dios se agrada y se complace de la ofrenda. Amén. Y lo vamos a ir viendo tanto como lo dice el libro de Hebreos. Porque no nos olvidemos que todo este tiempo seguimos abundando acerca de la fe. Amén. Y estamos hablando aquella fe, haciendo una radiografía espiritual a la fe de los antiguos. Ojo, no estamos hablando de los antiguos, sino de la fe de los antiguos. La misma fe que reposa en nosotros. Porque no estamos alabando a hombres, no estamos alabando a personas, sino lo que ellos proyectaban, es decir, cómo se manifestaba la fe de Jesucristo en cada uno de esos antiguos, que también en nosotros tiene que haber en este tiempo. Amén. Entonces aquí Pablo está hablando un poco de los opositores que se alababan a sí mismos, tomaban como estándar de medición sus mismas vidas, sus obras, sus dones, sus ministerios, y creían que así podían tener aprobación del ministerio apostólico de la iglesia, cuando todo eso era falso. Por eso dice el libro de Jeremías 9, el que se jacte de conocer al Señor. Amén. Y aquí Pablo usa, terminando el verso 18, ¿verdad? Diciendo, porque no es aprobado, ¿no? El que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y aquel que se jacte de verdad, que lo conoce al Señor. Entonces aquí muchos estaban midiendo, poniendo un estándar de que ellos, ¿sí?, lo que eran, lo que hacían, eran merecedores de lo que estaba sucediendo ahí. Pero ya habíamos visto la semana pasada que la iglesia de Corinto, por todo lo que estaba pasando, las inmoralidades, la falta de amor, dones y ministerios que tenía, pero no había amor, no era aceptable a Dios. Por eso que Pablo tiene que exhortar, tiene que corregir, y es lo que el Señor nos pide cada día que estudiamos la palabra, cada día que nos reunimos también, ya sea en templo, ya sea en casas. El Señor quiere corregirnos para que caminemos como a Él le agrada. Amén. Entonces va a haber siempre un estándar, y esa palabra estándar también es traducida como justicia, que lo vamos a ir viendo, y justicia es todo lo que agrada a Dios. Estándar también es un modelo, es un patrón, ¿ok? Y aquí había un estándar, ¿sí?, de medición en Corinto, que ellos estaban violando, ¿sí?, ese estándar de Dios, que no era el diseño entre ellos. ¿Y por qué hablo de esto? Porque últimamente, hermanos, no nos olvidemos que la ONU está queriendo poner unos estándares, ya quitando a la iglesia de lado y congraciándose con los sistemas progresistas, agendas globalistas y todo ello. Así que tarde o temprano, hermano, viene persecución. Por eso hay que estar preparados, ¿sí? Y esto no es fresco, ¿sí? Todo lo que está sucediendo, poniendo estándares, mediciones, parámetros, pero quitando a Dios de la ecuación, ¿ok? Muy bien, vamos a ir avanzando, por favor. No olvidemos que cuando el Señor creó al hombre, ¿sí?, a su imagen y semejanza, lo creó para tener comunión con Él. Amén. No iba a tener comunión con los animales, con la creación, sino con lo que hizo el Señor a quien lo formó a su imagen y semejanza. Amén. Y sabemos todo lo que sucedió cuando pues también vino Satanás vino y enredó, ¿sí?, a Eva, como lo dice el apóstol Pablo también, ¿ok? Sus sentidos fueron extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Se rompió esa comunión, pero el Señor quería tener comunión con el hombre. De ahí vemos que también vino los sacrificios, vinieron todo lo que estaba escrito en la ley de Dios, que todo eso era para que pueda restablecerse la comunión, pero solamente cubría el pecado, pero no lo quitaba, ¿sí? Aplacaba la ira de Dios, pero Dios no se complacía totalmente de lo que hacía el hombre. Amén. Se necesitaba un cordero perfecto que quite el pecado del mundo, como lo dice la palabra. Acuérdate cuando aquel hombre que estaba al lado del Señor Jesús, y bien en el Espíritu explicaba nuestro hermano Lucio también el día viernes, cuando el Señor le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esa palabra paraíso, ¿sí?, habla es denominada como cielo, como el lugar donde vamos a morar todos los justos,
pero también Pablo hace mención en esa palabra paraíso, ¿sí? Al lugar donde vamos a ir. No olvidemos, pero ya si escuchas bien esta enseñanza o este estudio, vemos también dónde estaba primero el paraíso y todo ello. Pero ese paraíso en la Septuaginta es traducido como el huerto del Edén, ¿ok? Es traducido como huerto del Edén. ¿Por qué? Porque lo que el Señor estaba hablando a esta persona cuando le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, esa palabra paraíso hace notar que Dios iba a restablecer por medio de Jesús la comunión que tenía el hombre con su Creador en el huerto del Edén antes de la caída, ¿sí? Por eso gracias sean dadas a Dios por su Hijo, amén, que realmente ha restablecido, ha restaurado y nos ha reconciliado con el Padre para que podamos tener una verdadera comunión, como lo tenía el hombre en el huerto del Edén antes de la caída, amén. Por eso que el Señor lo hizo todo, y eso está en Lucas 23:43, solamente para que entendamos. Vamos a Génesis, por favor, 4:4. Hoy vamos a leer bastante Biblia y me voy a apurar, pero quiero que prestemos mucha atención, porque hay algo especial que el Señor quiere hacer hoy, amén. Génesis 4:4, dice la palabra: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? En ningún momento Dios está reclamando la ofrenda de Caín. Un cachito quiero ahí profundizar. No le está diciendo por qué me has traído las papas viejas, yo quería papas nuevas, o por qué me has traído papas holandesas, o por qué me has traído esas verdes. No, lo que el Señor se fija es en el corazón de Caín. ¿Por qué tu actitud no es la correcta? ¿Por qué te ensañaste? No le está diciendo la ofrenda, porque lo primero que Dios veía es el corazón y después lo que se estaba ofreciendo. Por eso que cuando Dios dice de Abel, dice que miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Y lo que hoy vamos a ver es la integridad, amén. Y eso puedes ir anotando y el Señor nos dé gracia de poder compartir esto. La integridad, tanto el corazón como la ofrenda que damos tienen que ir juntos. ¿Te acuerdas cuando dice la palabra que el que se une al Señor es un espíritu con Él? Cuando habla del matrimonio dice: ya no serán más dos, sino serán una sola carne. Uno, no son dos. Tienen que pensar como uno, no tienen que pensar diferente, como uno. La ofrenda que le damos a Dios, también lo que le damos refleja qué hay en el corazón. Y Dios se mira, fija, ¿sí? Cuando dice miró con agrado, el significado es que el Señor inspeccionó la ofrenda. Esa es la idea. Inspeccionó, miró atentamente cómo estaba el corazón de Abel y después miró la ofrenda, ¿ok? La ofrenda puede ser bonita, podemos cantar bonito, podemos tocar bonito, podemos hacer cosas bonitas, buenas obras, pero si el corazón, lo que mira el Señor, no mira la apariencia, dice mira el corazón, amén, si hay obediencia, si realmente estás haciendo conforme a la palabra, se agrada a Dios. De lo contrario, no se va a agradar a Dios. Es decir, no pasamos el estándar de Dios, no pasamos el parámetro, no pasamos la medición. Y vamos a ir entendiendo a la luz de la palabra, amén. Abel se acercaba siempre personalmente, porque eso es traer una ofrenda. Habíamos estudiado que era acercarse para tener comunión con Dios. No era un delivery, ¿sí? Es decir, no mandaba la ofrenda, no, sino que traía su ofrenda, venía él, y la idea del contexto es que dejaba de lado todas sus ocupaciones, dejaba de lado todos sus compromisos y se acercaba netamente para tener comunión con Dios. Pero Caín solamente vino para cumplir por cumplir, ¿sí? O cumplimiento, cumplo y luego miento, como quien dice, ¿no? Entonces venía solamente para cumplir ritos, nada más, pero su corazón no era el correcto. Por eso que Dios lo que mira fue cómo estaba el corazón de Caín. No se fijó en la ofrenda, aunque ya en la ley después también era todo lo que se tenía que dar, también las verduras y todo ello, ok, otro tema aparte. Pero lo que se fijó Dios, inspeccionó, fue con qué corazón estaba Caín. Y sabemos que en Primera de Juan dice que Caín fue del maligno, ¿sí? Porque sus obras eran malas. Y cuando no traemos el estándar que Dios quiere, y vamos a ir entendiendo, va a haber tragedias. Acuérdate que hubo muchas tragedias cuando las ofrendas no fueron las correctas, ¿sí? Cuando no había el estándar, la integridad. En Caín hubo muerte, y asesinó a su hermano. Vemos en los hijos de Aarón, Nabat
y Adbiú, ¿sí? Aquellos que trajeron fuego extraño, entraron borrachos para entregar altar, ofrenda a Dios. Dios no se complació, no había integridad en esos corazones. Vemos en Ananías y Zafira, vemos que había mentira de por medio. Y algo que el Señor ayer me quebrantaba muchísimo y pasaba horas ahí en la presencia de Dios, fue algo que me mostró, y también el Señor permita que nos alcance el tiempo. Pero fue cómo puede haber muchas veces una apariencia de piedad en muchas personas que pueden venir a la iglesia, pero no hay arrepentimiento, no hay conversión, no hay regeneración del Espíritu Santo, no hay obra que el Señor haya hecho en los cristianos. Y vamos a ir viendo el ejemplo de Balaam, que era un profeta, ¿sí?, que en parte pareciera que tuviese temor de Dios al consultar, pero dice que más dice la escritura en 2 de Pedro, ganó, o ¿cómo dice la palabra? Que prefirió el premio de la maldad, la avaricia, la codicia, porque en esas 3 oportunidades que quiso hacer altar, 7 altares, y esperaba que Jehová le cambie de opinión, cuando en Dios no hay sombra de variación. Lo que Dios bendice no lo maldice, no se retracta en la promesa, y si bendijo a Israel, lo bendecirá hasta que Él venga también y se acerque a Israel y todo Israel sea salvo. Pero Balaam estaba queriendo pedir confirmación para ver si cambiaba de opinión, pero por detrás era la avaricia. Por eso que Pedro hace mención a los falsos maestros, falsos cristianos, que vamos a ir viéndolo y el Señor nos permita, cuando hay apariencia, no hay integridad en la ofrenda. Cumplimos lo que debemos cumplir, pero nuestro corazón sigue en el pecado. Nuestras vidas siguen en el mundo, nuestras vidas siguen en Babilonia, nuestras vidas siguen en Egipto, nuestras vidas siguen amando las cosas del mundo, y solamente yo tengo una apariencia de piedad. Amén. Dios nos permita esto. Entonces había mucha tragedia cuando no se presentaba la ofrenda, el estándar que Dios requería, y muchos murieron. Ananías y Zafira, un claro ejemplo, que no había integridad en ellos, ¿sí? Había codicia, había avaricia, porque ya Satanás había llenado su corazón. Qué triste cuando muchas veces Satanás llena nuestro corazón de muchos compromisos, de muchas cosas que no son de Dios, sino del mundo, que nos aleja de tener comunión con Dios. Tengamos cuidado. Cuando hay muchos compromisos que no son de Dios y nos alejan de tener intimidad y comunión con Dios, y pensamos que solamente es pasar rápido, leer rápido, orar rápido, encomendarnos el día, almuerzo y cena, no es así, hermanos. Satanás es muy sutil. ¿Por qué no hay persecución todavía en este tiempo? Porque Satanás también, no ignoramos sus maquinaciones. Ha entrado el mundo a la iglesia y querer nosotros a congraciarnos con el mundo para poder desviar nuestra fe. Eso es peor que vengan y, como en ciertos lugares, maten a los cristianos. Desviarnos de la fe, desviarnos del Señor. Pedro bien lo decía, mejor hubiera sido que no hubiesen conocido el camino de la verdad, que habiendo conocido se vuelvan al mundo. Y el perro vuelve a su vómito, y la puerca, dice ahí, al lodo. Y qué triste, hermanos, y eso habla, ojo, que no está hablando la palabra de que se pierde la salvación, sino habla de apariencia de aquellos que actuaron de una manera. Por eso dice las cartas de Juan, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran estado con nosotros nos hubieran ido. Algo así dice la palabra de Dios. Habla de la salvación, habla de aquellos que no solamente aparentaban ser cristianos. Y algo que el Señor nos exhorta en esta mañana, hermanos, es examinar nuestro corazón. Si solamente hay adoctrinamiento, si solamente seguimos el camino del Señor por cumplir nomás, o por congraciarnos o quedar bien, o si realmente hay integridad en lo que yo creo y en lo que vivo. Amén. Porque tiene que haber integridad, ¿verdad? ¿Sí o no? Cuando alguien te dice algo, ¿qué dice la Escritura? Nos enseña que pues tiene que demostrarlo con sus hechos, con sus frutos, ¿verdad? Tiene que haber integridad, ¿sí? Si alguien me predica, porque por eso dice Pedro de aquellos falsos maestros que te ofrecen libertad, pero siguen siendo cautivos del pecado y llevan al pecado a otros también, dice ahí la palabra de Dios. Ok, vamos avanzando. Quizá me estoy adelantando mucho, pero si no nos alcanza el tiempo, lo vamos a ir viendo más adelante eso. Amén. Entonces, Abel se acercaba personalmente, ¿ok? Y al ofreció, ese significado es entrega personal. Dejar las cosas de lado
y venir solamente para tener una relación, una comunión, una intimidad con Dios, porque el Señor nos hizo a imagen y semejanza. Dios es una persona, viene para comulgar, para tener una comunión. Venimos para comulgar, para tener comunión con Dios, para tener esa relación de intimidad. Y pues aquí Abel dejó todo para tener esa comunión. Había una integridad, es decir, que la actitud de Abel, el corazón de Abel, el espíritu de Abel no era diferente a la ofrenda que entregaba, ¿sí? Sino que venía sabiendo quién era Dios. Y una vez vamos a resaltar, no estamos alabando a una persona en particular, sino la fe verdadera que había en esos antiguos. Amén. No estamos elogiando, alabando a Abel, aunque Dios también dice que miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Vamos a ir viéndolo. Ok, por ejemplo, hay muchos intérpretes que dicen, cuando dice la palabra en el libro de Hebreos 11:4, que Dios dio testimonio de Abel y de sus ofrendas, porque muchas veces ofreció Abel, lo dice el libro de Hebreos. Y es algo que debemos preguntarnos, ¿Dios da testimonio de tus ofrendas y tus ofrendas dan testimonio de ti? Lo voy a volver a repetir, Dios da testimonio de tus ofrendas y de tu vida, y tus ofrendas dan testimonio de ti. Tiene que haber una integridad ahí. Según los intérpretes, como te decía, cuando Salomón dedicó el templo al Señor, lo dedicó, descendió fuego del cielo y el fuego consumió la ofrenda. Y eso mismo sucedía en los antiguos. Acuérdate de Elías, descendió fuego del cielo para demostrar que era el Dios verdadero, porque se le agradaba lo que el Dios había hecho el diseño. No inventó Elías, solamente reparó el culto que estaba arruinado, ¿sí? Nada más, no inventó, no se creó métodos y otras cosas, ¿no? Ya estaba el diseño ya establecido. Entonces, cuando caía fuego y consumía la ofrenda, era porque Dios lo recibía. Y lo mismo seguro pasó con Abel y Caín. Recibió y consumió la ofrenda de Abel, pero la de Caín no pasó. Y ahí es donde se ensañó, ¿sí? A Caín. Y ahí se enojó mucho. Y Dios le pregunta, ¿por qué te ensañaste? ¿Por qué ha cambiado tu semblante? ¿Por qué te enojaste? ¿Por qué? No se fijó en la ofrenda, se fijó en el corazón primeramente. Así que este tiempo veamos ese altar que es nuestro corazón. Amén. ¿Cómo está nuestro corazón cuando entregamos la ofrenda a Dios? Y el problema no está en lo que entregamos, sino en cómo lo entregamos, la condición del corazón con lo que entregamos. Amén. Eso es lo que realmente el Señor ve. Pero bueno, en Caín había también, se desvió prácticamente y Juan lo dice, ¿no? Que era del maligno. Entonces Abel era un adorador genuino que se basaba en el diseño que Dios había establecido. Pero Caín no le interesaba a Dios, es decir, era un existencialista. Solo se interesaba en él, en su ego y en sus cosas personales. No le interesaba que Dios se agradara. ¡Wow! Terrible. Cuando hay alguien, hermanos, o examinémonos, que solamente nos preocupa me preocupo lo de mí, mi ego, mis cosas personales, pero no me interesa que Dios se agrade de lo que yo le estoy dando y de lo que soy, estoy cayendo como Caín. No hay un verdadero arrepentimiento. No hay una obra de regeneración que haya hecho el Espíritu del Hijo en tu vida. Es algo que debemos tomar en cuenta. Pero también esto no es una palabra de condenación, porque Dios no condena a nadie, sino de exhortación para que nos haga, sea una meditación y podamos nosotros también examinarnos a nosotros mismos, ¿ok? Entonces, alguien como Caín, que solamente se ve en él, en su ego, en sus cosas personales, en las cosas del mundo, pues terriblemente va a caer, ¿sí? Terriblemente se va a apartar. Acuérdate de los hermanos de José, que así como Caín, tenían envidia de su hermano, ¿sí? Tenían envidia y que lo vendieron también a los egipcios, ¿ok? Muy bien, entonces la ofrenda de Caín no olía bien ante Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque su corazón era diferente a la ofrenda. Podemos, hermanos, tener una ofrenda que huela bien, ¿sí? Hagamos de cuenta, porque el Señor inspeccionaba, olía y mandaba fuego para probar esa ofrenda. Podemos tener una ofrenda que huela bien, dones, ministerios, cosas bonitas, ¿sí? Pero si nuestro corazón huele mal, hermanos, no hay integridad en la ofrenda. ¿Se va entendiendo? Amén. Si hueles bien, amén, es porque también tu corazón huele bien. Si lo que haces, ¿sí?
es agradable a Dios, es porque también tu corazón lo es. Amén. Entonces, cuando Dios percibe la ofrenda de Abel, olió su corazón y a la ofrenda y era el mismo aroma. No podemos oler bien si olemos mal. Es decir, nuestra ofrenda no puede oler bien si yo huelo mal. Amén. Ninguna ofrenda puede oler bien si el ofrendante huele mal. Amén. Y ahora no quiero que huelas a la persona que está a tu lado, ok. Solamente estamos entendiendo la palabra, ok. Si no dice la palabra, sí, sin ninguna ofrenda, sí, ninguna ofrenda puede oler bien si el ofrendante huele mal. Por eso dice la escritura que Dios miró a Abel y a su ofrenda. Amén. Dice Mateo 5:8, ¿verdad? Cuando traigas tu ofrenda al altar y te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, ve y reconcíliate con tu hermano primero y luego te presenta tu ofrenda. Amén. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que te haya integridad en lo que le damos. Amén. Amén. ¿Seguimos vivos? Amén. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro corazón? Dice la palabra que podemos nosotros dar a Dios sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. Ya vamos viendo cuál es el estándar, qué es lo que le agrada a Dios. Amén. Esa palabra miró, dijimos con agrado, es clavar la vista o inspeccionar. Y así Dios aceptó la ofrenda de Abel y a su ofrenda. Miró con agrado, inspeccionó. Amén. Por eso ahí habíamos visto de que Dios manda que nos reconciliemos para presentar nuestra ofrenda. Dios mira la condición del corazón. Puede haber actitudes, ¿sí? Podemos, como dijimos, cantar bonito, pero las actitudes no son bonitas. Podemos orar bonito, pero nuestras actitudes no son bonitas, ¿sí? Hablar bonito, pero quizá no hay un buen genio en el esposo o en la esposa. Entonces, ambas tienen que despedir el mismo olor. Amén. Tienen que despedir el mismo olor. Quiero que vayamos entendiendo quizá con todo esto. Muy bien. Ya habíamos visto cómo hubo tragedias por no presentar integridad en la ofrenda. Amén. ¿Por qué? Vemos en Ananías y Zafira que hubo mentira, hubo engaño. No podemos nosotros, dice Dios, no puede ser burlado. Amén. A Dios no lo podemos burlar, no podemos nosotros aparentar, ¿sí? Que somos cristianos, aparentar que estamos en el camino de Dios, pero nuestras actitudes dicen lo contrario. Acuérdate que el libro de Tito dice, ¿verdad? Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, ¿no? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, si vamos viendo lo que el Señor nos está enseñando, tiene que haber integridad en la ofrenda. Amén. Amén. Ok. Entonces, lo que va a definir cómo nos acercamos no es nuestro propio concepto de Dios o lo que nos enseña una religión, una denominación, ni lo que dicta tu corazón, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice la palabra, sino que debemos acercarnos de acuerdo a cómo Dios se ha revelado. Dios es quien define cómo nos vamos a acercar y qué es lo que vamos a entregar. Por eso al ABC dice el que conoce a Dios, y Dios aprueba y alaba a quien realmente él lo hace. Amén. No es como los corintios que se estaban alabando ellos mismos de lo que hacían. Entonces, la ofrenda tiene un modelo, un estándar, un diseño divino. Amén. Que como dijimos, que esta palabra estándar también habla de justicia, lo que agrada a Dios. Adorar de acuerdo al diseño revelado de Dios. Caín se salió del diseño, pero Abel, dice ahí, se sabía lo que agradaba a Dios. Y ya vamos a ir viendo, presentó un cordero. Presentó desde el Génesis, vemos un cordero. Aún en la cultura, tanto en Israel como alrededor, el cordero simbolizaba inocencia, simbolizaba mansedumbre y todo eso, aunque los egipcios, por ejemplo, porque ellos comparaban la oveja como el dios Osiris, por eso que odiaban a los pastores de ovejas, los egipcios, y ahí también hay enseñanza para más adelante, odiaban a todos los que eran pastores de ovejas, ¿ok? Pero Israel, cuando presentó el cordero de la Pascua era la primera ofrenda al Padre, que de esa ofrenda dependía todo el año, y vamos a ir agarrando esa idea, ¿ok? Y lo que el Señor nos está diciendo. Muy bien, entonces había una ofrenda, un diseño que Abel sabía y conocía el corazón de Dios, amén. Y no debemos nosotros contaminar el culto a Dios. Vamos al libro de Malaquías, por favor, rápidamente. Malaquías 1:6.
acuérdate, tanto nuestras vidas, nuestro corazón debe ser el correcto como lo que le presentamos a Dios. No podemos tener apariencia nada más. Malaquías 1:6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, a tu gobernador, dice otra versión. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. En la ley de Dios no se podía presentar estas condiciones de estos animales ciegos, tuertos, cojos. Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de vosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle? Subraya esa palabra. ¿Cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia, subrayemos complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Subrayemos la palabra aceptar. No había agrado, no había complacencia, no aceptaba la ofrenda de Dios. Inspeccionaba el Señor, esa es la palabra mirar con agrado, inspeccionaba la ofrenda, pero no pasaba los estándares de Dios, no pasaba el diseño, no pasaba los parámetros de Dios. No aceptaba, no había complacencia, no aceptó la ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre. Escuchemos bien, si Dios realmente es grande, así, si realmente creemos que así lo es, vamos a aceptar lo que le agrada a Dios. Mi nombre es grande entre las naciones y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Mira los estándares de Dios, incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado o cojo enfermo y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrificia a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Abel entendía a quién se estaba presentando, quién era Dios, rey, amén, quién era Dios, y por ende tenía que presentar lo que agradaba a Dios. ¿Cuántas veces creemos o allá afuera se cree cómo es Dios, pero tenemos un Dios hecho a nuestra semejanza, como dice, no te harás dioses, ¿no? Es de la palabra, pero nos creamos un Dios en nuestra mente y le damos cualquier cosa. Igual va a aceptar lo que yo le estoy dando. Igual vengo, igual me reúno, igual hago esto, igual esto, pero el Señor no acepta. Inspecciona la ofrenda, inspecciona, ve el parámetro, el estándar, pero primero, como dice acá, no le agrada a Dios, no se complace, ni tampoco lo acepta. Ahí hay un parámetro, hay un estándar de Dios y ya vamos a ir viendo, ¿ok? Porque aquí no vamos a exaltar al hombre, es decir, vamos a ver cuál es el estándar correcto de Dios, amén. Mira acá, y maldito dice ahí el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño no ofrece lo que le ha prometido a Dios. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira? Maldito fueron, porque sabiendo lo que era correcto para entregar a Dios, no lo hicieron. Maldito el hombre que sabiendo lo que es correcto para hacer a Dios, escucha bien, no le da lo que le agrada a Dios. ¿Ok? Entonces, el concepto, aquí vemos en Malaquías, ¿sí? Que no había agrado para Dios. Las ofrendas hablaban de cómo estaban ellos, había una corrupción total, ¿sí? Porque creían que a su manera podían agradar a Dios, pero esas ofrendas hablaban de su corazón. Mis ofrendas hablan de Dios y hablan de mí. Dios da testimonio de mi ofrenda y mi ofrenda de mí. Por eso que en Hebreos 11:4 dice que Dios dio testimonio de su ofrenda y también aún la sangre de Abel dice habla por ella, dice también ahí la escritura, ¿ok? Entonces el concepto que hemos recibido del Espíritu Santo de Dios va a definir cómo le adoramos y qué le damos, amén. Cómo en la iglesia primitiva se agradaba a Dios, cómo ahí había un corazón sincero, alababan y daban un culto a Dios según el diseño de Dios. Todo olía a Cristo. Ya vamos a ir entendiendo cuál es el estándar de Dios.
todo olía a Cristo. Desde el Génesis, desde esa ofrenda que ofreció Abel, todo eso apuntaba a Cristo. Todo olía a Cristo. Era el Espíritu Santo en ellos, en la primera iglesia. No había shows, ¿sí? No había cultos para hacer esto, para hacer el otro. Era un culto para Dios, amén. No había motivaciones humanas, carnales o mezcladas, sino que ahí se alababa a Dios. Ahí Dios era todo. Y cuando Dios venía a inspeccionar esa ofrenda, aceptaba y aprobaba, amén. Pero qué triste cuando viene Dios, inspecciona y lo que hay es rechazo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, dice Mateo 7:15. ¿Por qué? Porque no había congruencia, integridad en lo que soy y en lo que estoy dando. Amén. Amén. Entonces podía haber muy lindos rituales, pero su corazón estaba lejos. Amén. Y lo que el Señor quiere es que demos una ofrenda integral. Haya una relación, una comunión, no una transacción. Y lo voy a repetir, quizá tomando ejemplo de los bancos, ¿ok? O de los que trabajan en entidades bancarias. Dios quería tener comunión con el hombre, y los que realmente sabían y tenían el Espíritu Santo de Dios venían para tener comunión con Dios, venían a tener comunión, no transacción. ¿Y a qué me refiero en transacción? No venían para pedirle algo a cambio a Dios. Señor, te adoro, pero me das esto. Señor, hago esto y sé que me vas a dar esto. Como queriendo nosotros decirle, Señor, que se dice querer transar, hacer una transacción, yo te doy y tú me das, hago pacto, te doy esto y tú me das esto. No había eso, hermanos, ¿sí? Y no realmente venían a tener comunión con Dios. Amén. Y todo lo que el Señor desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿qué dijo Dios? Quiero que este pueblo vaya y me haga fiesta en el desierto. Porque Dios quería tener comunión con su pueblo. Amén. Y no dice la palabra igual en primera de Pedro, que nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Ahí habla, ¿sí? Del propósito. Por eso dice la palabra también que para gloria los he creado, para que demos gloria a Dios. Amén. Para que todo lo que respire alabe al Señor. Entonces, había ahí cómo se adoraba al Señor, al Padre, en espíritu y en verdad. Y esa frase que dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana era adorar conforme a los estándares que Él ha establecido, conforme al diseño del Espíritu de Dios, del corazón de Dios, no a los esquemas de mi mente personal u objetivos personales. Yo no debo sacrificar el altar, ¿sí? La ofrenda para obtener beneficios personales, ¿sí? Yo no puedo adaptar el culto para agradar a la gente, amén. Quizá ya en otros lados pueden hacerlo, amén. Yo no puedo cambiar el culto para añadir a la gente. Dios añade los que han de ser salvos, porque Dios los escogió desde el fin del mundo, amén. Entonces, Dios es quien añade. El pueblo, la iglesia primitiva, adoraba, continuaba dando ofrendas agradables a Dios por medio de Jesucristo, y Dios era quien añadía, ¿sí? La gente, los que han de ser salvos, porque solamente ellos daban testimonio de la gracia de Dios, nada más, para que tengamos muy en cuenta, para que no pervirtamos, ¿sí? El culto a Dios. Entonces, Dios atrae, ¿sí? A los que el Señor también ya los ha escogido, amén. Y quizá algunos van a catalogar que el andar en un diseño, el andar en un parámetro, en el estándar de Dios, ya nos hemos convertido en legalistas. No, hermanos, eso es gracia, amén. No es ser legalistas ni religiosos, sino andar en el estándar que Dios quiere. Ahora sí, vamos a ver cuál es el estándar que quiere Dios. Vamos a Mateo 3:13. Y ahora entramos en tema. Mateo 3:13. Vamos a correr. Dice la palabra. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Yo lo voy a leer primero del verso 13 al 17, como cualquiera lo leería, quizá de corrido. Y después vamos a leerlo como el Señor quiere que lo leamos, porque es bueno hacerlo con entendimiento. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó.
Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora leámoslo con entendimiento. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El apóstol Pedro también al hablar también ahí de los falsos cristianos, habla del que eran testigos, que ellos mismos escucharon la voz cuando dijo el Padre: este es mi Hijo amado, en quien tengo, dice, complacencia. Había un sentimiento de satisfacción. Cuando tú le regalas un perfume a una persona que aprecias mucho, ¿cómo reacciona la persona? Ah, ya, gracias. No, le dice: gracias, eso es lo que yo quería, eso es lo que me agrada, eso es lo que me gustaba. Puede haber también otro ejemplo de que tú le puedas dar un regalo a alguien, pero esa persona lo dice: gracias, pero no era lo que yo quería, ¿no? Y vamos a ir viendo esto. Cuando Dios habla en el libro de Hebreos capítulo 10, que lo vamos a leer, que dice que le entregaban toros, machos cabríos, palomitas para ofrenda, a Dios se le aplacaba la ira, pero no era lo que él quería, ¿sí? Por eso dice que me diste cuerpo, habla y viniste y vine, dice Jesús, ¿sí? Me diste cuerpo porque eso es lo que le agradaba al Padre, le agradaba a Cristo. Él era el único sacrificio, el perfecto, el único sacrificio. No hay más sacrificios por el pecado, dice la palabra, amén. Ok, entonces ahí habla de que le diste en el blanco, y esa expresión dice mucho, es decir, el acto del Hijo de humillarse como cordero, ir a las aguas bajo el bautismo de Juan y empezar así su ministerio, se revelaba el estándar, ¿sí? Es decir, y el Padre ahí emocionado, porque Dios se emociona, ¿sí? Porque Dios se emociona, porque Dios se complace. Por eso en Malaquías hemos leído: se complace, se agrada y acepta la ofrenda. Amén. Entonces vemos ahí que Dios se emociona y dijo: por fin huelo lo que me agrada. Porque a Dios no le agradaba todos los sacrificios, rituales que se hacían según la ley. Todo eso era para restablecer la comunión, pero solo cubría el pecado, no lo quitaba el pecado. Quiero que me entiendas, solo cubría, no quitaba, porque el ofrendante, cuando venía y presentaba la ofrenda, solamente el único que podía entrar al lugar santísimo, y dicho sea de paso que ya pronto nuestros hermanos van a traer aquí el diseño del tabernáculo para que entendamos y veamos bien el diseño, que todo apunta a Cristo. Entonces el ofrendante, cuando venía, solo el sacerdote entraba al lugar santísimo a presentar la ofrenda, pero esa otra persona todavía tenía culpa, todavía esa persona podía seguir viviendo en su libertinaje y en su pecado, porque solamente venía y presentaba y cumplía nada más. Y el sacerdote era el que venía y presentaba la ofrenda. Solamente cubría los sacrificios según la ley, los sacrificios, cubría el perdón, pero no el pecado, mejor dicho, pero no lo quitaba, solo cubría. Y quiero que vayamos agarrando todo eso, ¿ok? Entonces, cuando dice: Él es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, esa palabra complacencia, en el original el verbo es eudokeia o eudoqueo, que significa, ¿sí?, gozo, placer, plena complacencia, toda la complacencia. Es decir, toda complacencia del Padre está en el Hijo. Todo lo que pudiera complacer al Padre tiene que ser en el Hijo. Todo lo que va a complacer al Padre, a Dios, tiene que ser a través del corazón, del espíritu, de la actitud de Cristo. Ese es el estándar de hoy. Amén. A través de Cristo podemos dar sacrificios espirituales a Dios. La actitud de Cristo, el corazón de Cristo, el espíritu de Cristo, eso complace al Padre, amén. Y ahí el Padre dice: esto huele a Cristo, amén. Acepta nuestras vidas y acepta la ofrenda que le damos, amén. ¿Cuántos estamos esperando a Cristo? Todos estamos esperando a Cristo, amén.
Y es bueno que sepamos esto. El libro de Corintios habla que el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros nos cela, dice celosamente, pero dice el libro de Santiago, y en el libro de Corintios dice que nosotros ahora somos templo del Espíritu Santo. Este cuerpo ya no es para el pecado. Este cuerpo ya no son instrumentos para el pecado, sino instrumentos para la justicia. Amén. Y entonces dice ahí, nosotros ya no podemos andar en fornicación. Apártate de la fornicación, porque eso dice atenta contra el cuerpo. Amén. Tiene que haber integridad, y quiero que vayamos agarrando todo eso. Integridad, mi corazón es el correcto, también mi actitud tiene que ser la correcta. Lo que yo le adoro, también yo tengo que alejarme ya del pecado, y si todavía estoy en pecado, puedes confesar tu pecado y alcanzarás misericordia, pero si no lo confiesas, nunca prosperarás. Amén. Por eso tiene que haber integridad en lo que yo digo, en lo que hago. Mi cuerpo tiene que ser para Dios, mi vida tiene que ser para Dios. Dios no desecha lo que crea. Aún este cuerpo, hermanos, cuando esté en la tumba, dice que Dios, los que murieron en Cristo, dice que resucitarán primero, y este cuerpo, dice, será glorificado. Este cuerpo, lo que Dios creó, Dios no lo desecha. Dios dice, va a ser transformado, no va a ser tonificado por si acaso, ¿sí? Va a ser glorificado este cuerpo, amén. Así que este cuerpo también tienes que cuidarlo, amén, porque es templo del Espíritu Santo, amén. No vamos a entrar, ojo, en humanismo, ¿ok? No malinterpretemos que ahora no tengo que comer esto, que tengo que comer eso, no. Pero también debemos tener discernimiento, qué cosas yo como, qué cosas yo hago de mi cuerpo, si también lo estoy cuidando, estoy haciendo ejercicio, si también estoy cuidando y todo ello. Y creo que es un tema donde es mucho para abarcar, pero debe haber integridad en todo lo que somos, amén. Ok, entonces la persona de Cristo, la actitud del corazón es el estándar, el patrón, el diseño, el modelo, ¿sí? El estándar de Dios. Por eso que se le llama la fe de Jesucristo, porque es el estándar. Todos los antiguos, ninguno de ellos era bueno, solo Dios es bueno. Ninguno de ellos eran perfectos, todos eran pecadores, al igual que tú y al igual que yo. Amén. Pero Cristo, sí, fue el Cordero perfecto, el Cordero de Dios que quita, no cubre, quita el pecado del mundo. Amén. Los sacrificios, según la ley, podían cubrir el pecado, pero Cristo quitó el pecado del mundo. Amén. Ese es el patrón, es el estándar. La ofrenda es Cristo y nada más Cristo. Amén. Una ofrenda no destaca al ofrendante, destaca a Cristo y al Padre en Cristo para que sea aceptable y agradable. Amén. Nosotros nunca vamos a destacar. En ningún momento nosotros podemos jactarnos que somos merecedores. No, es la gracia de Dios en ti. Pablo decía, soy injuriador, blasfemo, perseguidor, pero fui recibido a misericordia. Amén. ¿Cuántos podemos dar gracias a Dios? Ayer yo me quebrantaba al Señor y decía, Señor, permíteme, Señor amado, corresponder al bien que hiciste con nosotros. ¿Cuántos en este tiempo, hermanos, sí? En la pandemia, en todo eso, el Señor te ha añadido unos años más en esta tierra, nada más. Te ha añadido unos cuantos años más. Pero la pregunta es, ¿estás correspondiendo al bien? El rey Ezequías no correspondió a los 15 años que Dios le añadió. 15 años, imagínate. Y habíamos dicho, si el Señor me da años para vivir para Él y no vivo para Él, entonces no quiero vivir ya más. ¿Para qué vivir si no vivo para Cristo? ¿Para qué tener más años de vida si no vivo para agradar a Dios y complacer a Dios? Corresponde al bien que Dios ha hecho en tu vida. Y sé que aquí hay muchos testimonios que el Señor te ha librado de la muerte. ¿Cuántas veces te habrá librado de la muerte? Yo soy testigo de eso, también doy testimonio de eso. ¿Cuántas veces Dios nos ha librado de morir o de la muerte? Pero el Señor te ha añadido más. Corresponde al bien que Dios ha hecho en tu vida. Como padre de familia, corresponde al bien que Dios también te ha hecho en tu vida. Sé un buen papá, sé una buena mamá, sé un buen esposo, sé una buena esposa, sé un buen hijo. Si no, ¿para qué estamos en este mundo si no le vamos a dar gloria a Dios? Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Amén. Amén. Juan presenta aquí a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así empezó el ministerio Juan el Bautista, ¿verdad? Diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
temporalmente los machos cabríos, los toros cubrían nada más el pecado, pero no lo quitaban, porque Dios necesitaba un agrado, una ofrenda que le agradara de verdad, que fuera perfecta, porque Abel entregó una ofrenda que le agradaba, pero Abel no era perfecto. Todo eso apuntaba a Cristo. Vamos a Primera de Pedro, por favor, 1:18. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya ahí hay un estándar, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza, dice ahí, sean en Dios. Dice, hay un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso dice la palabra que la iglesia también sea, dice, pueda ver sus vestidos, porque no tiene que haber mancha ni arruga también en nosotros. Bueno, dice aquí un cordero sin mancha y sin contaminación para quitar el pecado. Ese era el estándar del cordero de la Pascua, sin tacha, perfecto, sin defecto, sin falta alguna. Esa es la palabra sin tachas, ¿ok? Pero ningún animalito reunía ese estándar. El único que llenaba ese estándar era el Hijo de Dios, el Cordero. Por eso que se usaba el Cordero, esa figura que denotaba inocencia, pureza, el más limpio, ¿ok? Entonces el único que pudo entregar una ofrenda integral, ha habido integridad en esa ofrenda, en actitud y en regalo, solamente fue Cristo. Ningún humano lo pudo hacer, hermanos. Ningún humano, ¿sí? Solamente Cristo, amén, que vino y tomó nuestra condición siendo 100% hombre, 100% Dios, amén. Por eso gracias sean dadas a Dios por el Hijo, amén. Entonces vemos aquí aquel cordero que después ya de Abel vino la Pascua, más adelante ese cordero, que aquí quiero que apuntemos algo bien, puntualicemos algo bien. El primer culto del año, ¿sí? Se agarraba ese cordero, la Pascua, ¿sí? Y junto con el cordero se limpiaba toda la levadura, se limpiaba la casa, y era la primera ofrenda al Padre que definía toda la relación del resto del año de Dios con su pueblo. No es casualidad que Jesús haya muerto en Pascua, amén, porque Él era el Cordero, Él es el Cordero pascual, amén. Entonces Él era el diseño, el estándar, Cristo es el diseño, amén. Y si esa Pascua, ese Cordero definía todo el año mi relación de Dios con el pueblo, ahora Cristo, que ha sido entregado en Pascua, el Cordero Pascual, Cordero que quita el pecado del mundo, ahora Él ha restablecido la comunión entre Dios y tú y yo, así como era en el Edén antes de la caída, para que tengamos una comunión perfecta con Dios, amén. Así que eso ya definió no solamente un año, sino para siempre, amén. Acuérdate que en el lugar santísimo el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba una vez al año, nada más, amén. Pero ahora Cristo entró, ya nosotros podemos entrar, dice, al lugar santísimo por medio de Cristo, amén. Y podemos entrar todo el tiempo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Cristo, amén. Entonces el estándar, el diseño, no lo inventa un hombre, y es bueno que tengamos en cuenta, no inventa una denominación, una teología o una postura. El estándar no se aprende por teología o por cursos de doctrina. El estándar lo diseña el Espíritu en tu espíritu. Amén. Ahí vemos, dice, cómo nosotros sabemos que somos hijos de Dios, porque el Espíritu da testimonio a tu espíritu que eres hijo de Dios. Y evaluémonos si el Espíritu está dando testimonio a tu espíritu que realmente eres hijo de Dios. Y si eres hijo, pues vas a actuar así también. Vas a tener ese temor de dar a Dios lo que a Él le agrada por medio de Cristo. Amén. Entonces es necesario nacer por el Espíritu del Hijo. Por eso que Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Puede haber rituales, puede haber muchas cosas, pero no hay corazón de Cristo. Puede haber muchas cosas como había en ese tiempo cuando Jesús vino y le dijo al Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, porque ahora se le adora en espíritu y en verdad, desde el corazón. Amén. Ahora se le adora desde el corazón, pero eso solamente sucede cuando hay una regeneración.
y solo el Espíritu Santo es quien hace en nosotros esa obra para que le demos a Dios lo que a Él le agrada. Terminemos con Hebreos 10 y vamos a dejar la segunda parte para la siguiente semana, por favor. Hebreos 10. Este es un pasaje para un adorador verdadero. Si realmente quieres ser un adorador verdadero, ojo que un adorador no solamente es el que toca un instrumento, todos somos adoradores, amén. Pero ese es un pasaje para un adorador verdadero, el que quiere entender la verdadera adoración. Dice, porque la ley, y esto no es casualidad que está en el contexto del capítulo 11 de Hebreos, que habla de la fe, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Todo lo que habíamos ya dicho, amén. Nunca, dice, por esos sacrificios que se ofrecían según la ley, cada año puede hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Por eso que el ofrendante, cuando entregaba la ofrenda al sacerdote, seguía todavía con culpa, seguía con esa conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede, ¿qué dice? No puede quitar los pecados. Por lo cual entrando en el mundo, ¿quién entró en el mundo? Jesús. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio, ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Gloria a Dios. Mira, aquí Dios cuando recibía esos sacrificios y olía todos los sacrificios de los toros, de los machos cabríos, era como que decía, ay, eso solamente aplaca la ira nada más, pero no es lo que yo quiero, eso no me complace, no me complace. Por eso que ahí dice la escritura, sacrificio, ofrenda, no quisiste, pero dice, más me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Por eso dice ahí, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Jesús vino, el Cordero perfecto, el estándar, el modelo, el Cordero perfecto, para que Dios diga, esto sí me agrada, esto sí huele a Cristo, esto sí yo lo acepto. Así que todos nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque Dios Padre te ve por medio de Jesucristo. Amén. Porque ese es el estándar. No se trata de nosotros, hermanos, se trata de Cristo. Amén. Ese es el estándar correcto para poder agradar a Dios en todo lo que hacemos día a día. ¿Tienes el corazón de Cristo? ¿Tienes el espíritu del Hijo? ¿Tienes el espíritu de Cristo? ¿Tienes la actitud de Cristo? Pues actuarás de esa manera, si realmente Dios ha hecho esa obra en tu vida. Pero te doy de tarea para que lo leas, segunda de Pedro 3, y que leas también Balán. Puede haber muchos cristianos falsos que solamente pueden aparentar nada más, pero la ofrenda que le dan no huele a Cristo. ¿Por qué? Porque en algún momento se extravían y siguen volviendo al pecado. Siguen volviendo como el perro vuelve al vómito. En estos días mi perrito comió huesitos y empezó a vomitar y no por casualidad empezaba a escudriñar la palabra y entendía eso, cómo los perritos vuelven al vómito, vuelven a comerse el vómito, ¿no? Con todo respeto, ¿no? Tal vez hay algunos melindrosos, ¿ok? Pero así es la vida que solamente aparentaba tener una relación con Dios. Y aquí es bueno que tengamos seguridad de nuestra salvación. Hay apariencia nada más de caminar en el camino de Dios. Por eso mejor lo hubiera hecho, dice Pedro, no haber conocido a Jesucristo, que haberlo conocido el camino, solo conocer el camino de cumplir ciertas cosas nada más, pero haberse apartado. La avaricia te puede apartar, la codicia te puede apartar. Acuérdate de la mujer de Lot. Amén. Sigamos. Entonces dice, en esta voluntad somos santificados. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados.
Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aleluya. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón, ¿qué dice? Sincero. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Cristo es el estándar, es el modelo, el patrón, ¿sí? Todo lo que agrada al Padre es a través del Hijo. Nada va a pasar por ese escáner, tomando en cuenta esa ilustración, nada va a pasar si no huele a Cristo. Si no apunta a Cristo, Dios no lo va a aceptar. No va a aceptar. No va a aceptar obras humanas de personas que no han sido regenerados por la obra del Espíritu Santo de Dios. Por eso hay que examinarnos si estamos en la fe. Y pidamos, dice, así como el Padre da buenas cosas a sus hijos, aunque es malo, dice ahí, te sabe dar buenas dádivas, ¿cuánto más el Padre dará al Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Amén. Así que esta es una oportunidad también. Hoy es día de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces ahí vemos el estándar perfecto. Amén. Ahí los ofrendantes se acercaban, pero tenían una conciencia sucia. ¿Ok? Pero ahí el que entró, dice ahí Jesús, él dijo, vengo a hacer tu voluntad, una ofrenda que le agradó al Padre. Y esa ofrenda que agrada al Padre tiene que ser en la actitud, en el corazón, en el espíritu del Hijo. Toda ofrenda, por más bonita que sea y que suene bonito, pero si está fuera del Hijo, es ilegítima. Si no tengo amor, nada soy. ¿Qué pasó con la iglesia de Corinto? Tenían dones, ministerios, tenían todo. Hasta todos los ministerios podían haber tenido la iglesia de Corinto, pero no tengo amor, nada soy. Soy como un címbalo que retiñe, que resuena. Nada más, todo rebota. No llega, está en el techo. ¿Por qué? Porque no hay Cristo, no está Cristo, no refleja el corazón de Cristo, el Espíritu de Cristo. Y solo hay un camino, dice ahí, que Él abrió, Jesucristo, amén. Un solo camino, amén. No es por cualquier camino, sino el camino es Cristo Jesús. El que quiere agradar a Dios por otro camino, no se le ha revelado el corazón del Padre. Solamente por Jesucristo es el único camino, la actitud, el Espíritu de Cristo, corazón limpio. No podemos acercarnos, hermanos, confiando en nuestras propias obras, con amargura, con resentimiento. Ahora que conocemos el diseño de Dios, el estándar de Dios, hay que revisar el corazón. El que se le confía más, se le demandará más. Si conoces ahora cuál es el patrón, el diseño, el estándar, yo creo que en nuestras ofrendas vamos a evaluarlo primero el corazón para ver qué es lo que le estamos dando. Amén. Al que sabe más, se le demandará más. Amén. Así que tengamos muy en cuenta esto, ¿ok? Y eso no es legalismo, es gracia. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Purifiquemos nuestros corazones. El que quiere acercar, dice ahí, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero tengamos en cuenta también todo esto, ¿ok? Entonces, todo ahora es en Cristo. Debe despedir el aroma a Cristo esa ofrenda, amén. Está dando Dios testimonio de tu ofrenda y tu ofrenda está dando buen testimonio de ti. Debemos nosotros ser de agrado al Señor, amén. Yo y mi ofrenda somos solo una cosa en Cristo. Tanto lo que yo soy como mi ofrenda somos uno, amén, para poder dar al Padre, ¿ok? Entonces, una ofrenda que no pase el estándar es un atentado contra la gloria de Dios, amén. Que se note en tu casa, mi hermano, que está oliendo a Cristo. Que se note tu vida que está oliendo a Cristo. Que se note tu vida joven,
que realmente estás haciendo lo que agrada a Dios por medio de Cristo. Aún la iglesia, que Dios acepte lo que le estamos también dando y ofreciendo. Amén. Miren cómo Dios usó a Balaam y a Balac, ¿no? Para cumplir sus propósitos. Y dijimos, Balaam no era una persona temerosa de Dios, porque Pedro mismo lo dice, que prefirió más el premio de la maldad, la avaricia. Pero ahí vemos cómo Dios utilizó una persona tan corrupta para transmitir su palabra. Ahí mismo en la profecía de Balaam, en la tercera vez, él dijo, nacerá la estrella de Jacob. Habla de Jesucristo. Amén. Y ahí lo que Dios bendice, no, nadie lo maldice. Amén. Y ahí usó una persona corrupta para transmitir su palabra, porque incluso un burro puede hablar si Dios así lo dispone. Amén. Dios puede usar hasta un burro. Por eso Dios está usando mi vida ahora. Amén. Dios, somos solamente instrumentos de Dios. Pero aquí vemos, bueno, en ese contexto, cómo también en el mundo entero Dios también va a usar naciones corruptas para cumplir su propósito. Indirectamente ni se dan cuenta las naciones lo que están haciendo para que venga igual la persecución, porque se debe cumplir la palabra de Dios. Dios tiene que usar todas las naciones igual corrompidas y corruptas para cumplir sus propósitos. Amén. Igual, que Dios te dé entendimiento en todo esto, ¿ok? Dios va a cumplir su propósito en la tierra, en gobiernos, en personas, para que la palabra se cumpla. Quiero terminar con 2 de Pedro 2:13, por favor. Voy a estar inquieto si no termino. Segunda carta de Pedro 2:13. Recibiendo el galardón de su justicia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Ojo, aquí quiero que tengamos muy en cuenta, amén, lo que son los falsos cristianos, amén, y examinemos nosotros también. Ojo que está hablando aquí de los falsos profetas y falsos maestros, pero es palabra que también nos tiene que exhortar. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Ojo que cuando tengamos en cuenta, si amamos el premio de la maldad, la avaricia, la codicia, el don de Dios no se compra con dinero, como le decía Pedro a Simón el mago. Estos son fuentes, ¿qué dice? Fuentes sin agua. ¿Estás conmigo? ¿Estamos leyendo? Estos son fuentes sin agua. ¿Hay integridad o no hay integridad ahí? No hay. Una fuente, ¿cómo puede salir de una misma fuente agua dulce y agua amarga? Dice el libro de Santiago. Una fuente tiene que dar agua, pero dice aquí, estas son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Examinémonos. Si nosotros predicamos que ya se debe abandonar el pecado, pero seguimos siendo esclavos del pecado. ¿Cómo es esto? El que ha muerto al pecado, ¿cómo puede vivir aún en él? Dice Romanos 6. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez, sin ellas son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor, escucha bien, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Aquí Pedro está haciendo referencia a los que aparentaban ser cristianos, pero por su apostasía y su comportamiento mostraron que nunca habían pertenecido verdaderamente a Cristo. Por eso Juan dice, no, los que salieron no eran de nosotros. Por eso que Dios promete que aquellos que de verdad lo conocen nunca se van a apartar del Señor, porque el Señor siempre los va a mantener junto a Él por su gracia. Pero los que se vuelven atrás muestran que su verdadero carácter es como el de un perro o de una puerca. Aparentan haber sido salvados, pero al regresar al vómito y al fango del mundo, demuestra que nunca fueron auténticamente regenerados. ¡Wow! Quizás palabra dura, pero hermano, si estás volviendo al mundo, estás siendo como un perro y una puerca que vuelve a revolcarse en el pecado. Ponte de pie, por favor. Creo que esto lo vamos a dejar para más adelante. Amén. Pero quiero hacer algo especial que el Señor me mostró y también me pidió. Porque al orar y al
al Señor instruirme y enseñarme esta palabra, me quebraba mucho porque Él me mostraba que en la iglesia hay mucha apariencia de piedad. Hay muchos que todavía no han sido regenerados por Dios. Yo quiero pedir a los jóvenes, y si hay niños, que pasen aquí adelante. Porque el Señor ponía en mi corazón de orar por salvación. Hoy en el mundo entero, mucho sistema está queriendo contaminar el corazón de nuestros niños. El diablo quiere deformar lo que Dios ha formado. Dios ha creado varón y hembra, pero hoy el sistema, por el diablo, está queriendo confundir a los niños y aún a los jóvenes. Y aún todo lo que está sucediendo en las casas, los niños y los jóvenes están creciendo con un resentimiento a sus padres. Los hijos están creciendo con una falta de amor. No ignoramos las maquinaciones del enemigo, pero yo quiero orar por cada uno de ustedes. Y que tú puedas. Acérquense aquí, por favor. Quiero que pongan en su corazón y decir: Señor, sobre toda cosa guardada, quiero guardar mi corazón. Yo sé que cada uno de los que están acá tienen sus luchas, tienen pruebas, están batallando con muchas cosas. Pero no hay nada mejor que estar en el camino del Señor. Si quieres dar una ofrenda que le agrada a Dios, examina primero, joven niño, tu corazón. Examina tu corazón. Ve si realmente el Señor ha hecho esa obra en tu vida. Si estás aquí es porque realmente amas al Señor, o es porque solamente alguien te ha obligado. Todo lo que hagas, hazlo con amor, por amor. Y todo lo que hagan, hacelo de corazón como para el Señor. Tu corazón es el que quiere Dios. Hijo mío, dame tu corazón. Que no haya en tu vida apariencia. Y hoy tú estás, dile: Señor, trae tu Espíritu Santo en mi vida. Y si estás seguro y el Espíritu de Dios da testimonio de tu espíritu que eres hijo de Dios, ten la seguridad. Esto no es para condenarte, sino para que también el Señor corrija aquello que también está siendo seducido. Si el mundo te está seduciendo, si las cosas de este mundo, el sexo, las drogas, la avaricia, la codicia, la vanagloria, la vanidad, te está alejando del Señor, todo eso no proviene del Padre, sino del mundo. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Ten en cuenta, joven, que somos peregrinos en esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador. Pero el Señor quiere aceptarte a ti y a tu ofrenda. Cierra tus ojitos. Yo te pido a la iglesia que puedas levantar las manos por estos jóvenes. Oh Señor amado, yo te pido, Señor, este tiempo, que tú, Señor amado, hagas tu obra, Señor, en cada joven que está aquí, Señor. Oh Señor amado, queremos ser, Señor amado, hijos tuyos, Dios. Si nos hemos apartado de ti, Señor, tú nos perdonas. Pero tú has puesto el querer como el hacer en nosotros para volver a ti, Señor, como el hijo pródigo. Porque, Señor, ningún camino ha funcionado, Señor, lo que hice, Señor. Porque solo hay un camino, eres tú, Jesús, el camino al Padre. Por medio de ti, Señor, se agrada del Padre. Yo te pido, ahí donde tú estás, que digas: Señor, perdóname. Si has cometido, estás en pecado, dile: Señor, confieso mi pecado. Y gracias sean dadas a ti, Jesús, porque tú ahora quitas el pecado. No lo cubres, sino ahora, Señor amado, lo quitas. Y no te acuerdas más. Ayúdame a vivir para ti. Dile ahí donde tú estás al Señor. Oh mi Dios, Padre bueno, gracias por este tiempo, Señor.
Y te pido, Dios, por Michelle, Señor. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús, la obra que tú has empezado en su vida, Señor amado, tú serás fiel en perfeccionarla hasta tu venida, Señor. Sobre toda cosa guardada, que ella guarde su corazón. Guarde su corazón para ti. Aún guarde su corazón para aquel varón, Señor amado, mi Dios, que se unirá en santo matrimonio. Te pido, Señor, que guardes esta juventud. A través de ella oro, Señor amado, por su familia. Oro, Señor, mi Dios, por sus primos. Oro, Señor amado, por los que ella, Señor, se rodea, mi Dios, ya sea en la universidad o en la casa, Señor. Haz esa obra de regeneración en sus corazones, Dios. Y seas tú, Señor, teniendo misericordia, Dios. Acepta, Padre, a Michelle y a la ofrenda que ella, Señor, mi Dios, te da cada día, Señor. Yo te pido, Señor, que tú guardes su corazón, guardes su mente, sus pensamientos, y todo sea sujeto, Señor, a tu obediencia, Cristo. Guárdala, Señor. Te pido, Dios, por Alina, Señor. Guarda, Señor, esta señorita, esta joven, Señor. Guarda su corazoncito, Dios. Seas tú este tiempo, Señor amado, hablando a su vida. Esa respuesta que ella, Señor, quiere y espera, Señor. Seas tú, Señor, concediendo esos deseos de su corazón. Seas tú guardando su corazón sobre toda cosa guardada, Dios. Que en ella, Señor, su corazón sea limpio, Señor amado. Porque solo los de corazón limpio, Señor, te verán a ti, Dios. Guarda su corazón. Si ha habido heridas, Señor, causadas por el hombre, causada por la familia, te pido, Señor, que en ella pongas ese perdón, Dios, para que ella, Señor, no dé lugar al diablo, sino dé lugar, Señor, a tu gracia, a tu perdón. Guarda su vida, cumple tu propósito en esta vida, Señor. Oro, Señor, por su hermano, por Luis Héctor, aún a través de ella, por sus primos, por sus familiares, Señor, para que puedas tú, Señor amado Dios, hacer tu obra y los atraigas, Señor amado Dios, a todos hacia ti, Señor. Obra, Señor amado Dios, en Alina. Guarda su corazoncito, Dios. Y seas tú, Señor amado, haciendo tu obra, Dios amado, en ella, Señor. Tu Espíritu Santo, Señor, pueda, Señor amado, hacer tu obra en ella, Señor. Oro, Dios, poder linda, Señor. Guarda, Señor amado Dios, esta joven, Señor. Guarda su corazoncito. Trae sanidad a su corazón, Señor, por la pérdida de su mamá. Pero, Señor, tú restauras hoy, Señor amado Dios, todo aquello, Señor amado, mi Dios, toda tristeza lo conviertes en gozo, Dios. Porque en todo, Señor, tú tienes un propósito. Porque nada, Señor, sucede, Dios, si tu Padre no lo permites. Te pido, Dios, que guardes a Linda, Dios. Guarda, Señor amado, a su papá. Guarda, Señor, ahora a su mamá, Señor, hermana Flora. Guarda, Señor amado, a sus hermanos, Dios. Que por más mayores que sean, Señor amado, ellos pueden volver a ti. Ellos pueden acercarse a ti, Dios. Guarda, Señor, esta generación. Guarda esta juventud, Señor. Que el mundo no quiera seducirlo, Señor. Que el mundo con sus doctrinas, con sus filosofías, Señor amado, no puedan, Señor, mi Dios, confundir esta vida, Dios. Que ella pueda permanecer firme en ti, Señor. Y aun ella sea un instrumento en esta generación, mi Dios, para poder hablar de ti, Señor amado, a su familia y a los que le rodean, Señor. En esa gracia que le has dado, Dios, tanto en el castellano como en quechua, Dios, te pido que levantes esta vida, Dios, por favor. Que donde no ha llegado tu palabra, ella pueda ir, Dios, y pueda alcanzar, Señor amado. Guarda su corazón de Erlinda, Dios. Toda herida que ha causado el hombre también, pon en ella ese perdón. Que no haya en ella resentimiento, en ella no hay orgullo, Señor, sino tú, Cristo, humildad, mansedumbre, Señor. Oro, Dios, por Sarita. Gracias por esta mujer, Señor amado, que también tú, Señor, levantado, Dios. Que ella, Señor, también en este tiempo pueda guardar su corazón. Que este tiempo, Señor amado, ella pueda guardar su corazón. Que aún el deseo que has puesto en ella de buscar más de ti, aún, Señor, todas las preguntas que tienes, Señor,
Que también, Señor, tú, mi Dios, vas respondiendo, Señor. Seas tú, Señor, aún concediendo esos anhelos que tiene su corazón. Que tú, Señor, puedas guardar su corazón. Aún, Señor amado, oramos por aquel varón, Señor amado, que también, Señor, tú has elegido, Dios. Que sea el correcto, que sea aquel que viene de ti, Dios. Te pido, Dios, que guarde, Señor, a esta mujer. A través de ella oramos por su familia, para que toda herida, Señor, que haya habido, Señor, en el pasado, para que todo aquello, Señor, que ha habido, Dios, y el enemigo ha querido destruir, Señor amado, tú este tiempo, Señor, vaya restaurando este hogar, vaya restaurando esta comunión, Señor amado, y ellos te puedan dar sacrificio aceptable y excelente a ti, Dios, por medio de ti, Jesús. Pon en Sarita tu corazón, Jesús, tu espíritu, tu sentir, tu actitud, para que ella en ningún momento dé lugar al enemigo ni a la carne. Oro, Señor amado, para que tú guardes esta vida, Señor, y esa obra que empezaste en ella, Señor, también tú la perfecciones hasta tu venida, Señor. Oro, Dios, por Melissa, Señor. Gracias también por esta mujer, Señor. Gracias, Padre, porque también desde temprana edad, Señor amado, ella ha estado en tu camino y no se ha apartado de ti. Aún, Señor, las batallas que ella ha tenido, Señor, en su juventud, en su adolescencia. Gracias, Padre, porque eso no ha pasado, Señor, que ella se aleje de ti. Más al contrario, ahora, Señor, tú le has hecho una mujer, Dios, que te teme, Señor. Y aún en el ministerio en el cual le has puesto, Señor, te pido, Dios, que tú le ayudes. Guarda, Señor, su corazón. Que ella guarde su corazón, Dios. Aún también, Señor, quizá haya habido falta de amor, haya habido falta de comprensión, o aún las heridas que haya causado, Señor amado, la iglesia, o haya causado el hombre. Pon en ella ese corazón de perdonar, para que ella, Señor, no dé lugar al enemigo, sino que esta generación se levante, Señor. Por eso oramos, Señor, por esta juventud, para que tú levantes, Señor, una nueva generación que te sirva y te adore, Señor. Y que no permitas que el enemigo quiera, Señor, seducir, Señor amado, con otras doctrinas. Que no quiera seducir su corazón, Señor, como pasó con Eva, Señor. Yo te pido, Señor, por Melissa, para que tú guardes su corazón y que tú cumplas tu propósito en ella, Señor. Aún oro, Señor amado, para que tú, Señor, también vayas proveyendo, Señor, ese varón, Señor, al cual, Señor, se unirá en santo matrimonio. Que ella pueda hacer las cosas bien, Señor, temiéndote a ti, Señor, y solo a ti. Gracias, Señor, por José Elías. Gracias te damos, Señor amado, por este varón. Gracias también por todo lo que tú has hecho en él, Señor, porque vemos en él que es un testimonio de un milagro, de milagros que tú has hecho en él, Señor. Gracias, Padre, por este joven. Gracias, Padre, aún por los dones que le has dado, por las capacidades que les has dado, Señor. Pero yo te pido, Señor, para que él guarde su corazón, para que nada del mundo lo pueda alejar de tu propósito, Dios, para que nada del mundo, Señor, lo pueda alejar del ministerio al cual has puesto, para que nada del mundo, Señor, lo pueda alejar de tus caminos, Señor. Sobre toda cosa guardada, él guarde, Señor, su corazón, para que este tiempo también, Señor, tú vayas perfeccionando tu obra en él, Señor. Oh, mi Dios, oro, Padre, para que levantes a este joven, Señor. Aún, Señor amado, mi Dios, como dice tu palabra, Señor, tú, Señor amado, usaste a Moisés. Aún a pesar, Señor, de cómo él hablaba, Señor, tú usaste su vida. Yo te pido que uses de la misma manera a José Elías, Señor amado, para que él sea un instrumento tuyo, Dios amado, para ir, Señor, a arrebatar, Señor, esas almas que están en él, Señor amado, perdidas. Y que, Señor amado, él pueda ser un instrumento tuyo para compartir tu evangelio, Señor. Oh, Señor, derrama tu fuego en su vida, tu gloria, Señor. Enciende su corazón, como en todos estos jóvenes. Te pido que enciendas, Dios, ese amor por ti, Dios, y que no se pierda ese amor. Que él corra, Señor, en pos de ti y atráelo más a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Oro, Señor, por Nicolás. Oro, Señor, por este varón, Dios. Gracias, Padre, por esta vida. Gracias, Señor.
porque tú también has puesto en él querer como el hacer de estar, Señor, sirviéndote, Padre, así como sus papás lo hacen, Señor. Gracias por poner esa fe genuina en sus papás, Señor amado. Pero esa misma fe te pido que habite también, Señor, en Nicolás y en sus hermanos, Dios. Que ellos no se aparten de ti. Enciende su corazón para ti. Todo aquello que ha habido en el pasado, Señor, Él pueda perdonar. No guarde rencor, no guarde resentimiento, no guarde nada contra sus papás ni contra sus amigos. Que tú este tiempo, Señor, trabajes en Él, en su corazón, Señor. Sobre toda cosa guardada, Él guarde su corazón. Que sus manos, sus pies, su cabeza, su mente, todo sea apartado para ti, Señor. Y Él sea guardado irreprensiblemente en cuerpo, alma y espíritu, Dios. Te pido, por favor, en el nombre de Jesús. Te pido por Fernandito, Señor. Gracias. Gracias por este varón, Señor amado, que aún, Señor, mi Dios, tú has hecho un milagro, Señor, cuando él era bebé, Señor. Porque si él está aquí es por tu gracia, Señor. Que él pueda entender, Señor amado, que él estaba a punto de morir. Pero, Señor amado, mi Dios, tú lo has apartado para ti. Porque tú lo escogiste antes de la fundación del mundo. Porque tú, Señor amado, mi Dios, has hecho ese milagro en su vida. Y a través de él, Señor amado, su familia también se ha afirmado, Señor, en tus caminos. Oro, Señor amado, para que él, mi Dios, en ningún momento, Señor, no corresponda a tu amor, mas al contrario, corresponda al bien que has hecho en él, Señor. Dale fuerzas, Dios, para continuar en esta etapa que él está atravesando, Señor. Y te pido que nada tampoco, Señor, lo perturbe ni lo aparte de ti, Señor. Cumple tu propósito, Señor, en su vida. Y aún, Señor, lo que tú has puesto en él, esas palabras proféticas desde un niño, Señor amado, él también pueda andar en pos de ellos, Señor, para agradarte, Señor. Guarda este varón, Señor, te pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, guarda a este joven, Señor amado, que él guarde su corazón para ti, Dios, solo para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Oro, Dios, por Carlito, Señor. Gracias, Señor amado, por este niño, Señor amado, que ahora ya es joven, Señor, porque lo vimos crecer, Señor amado, también como a todos los que están aquí. Te pido, Señor, en él, mi Dios, que tú traigas paz a su corazón, que tú traigas perdón también, Señor, a su vida, a todo aquel o aquella que le ha hecho daño, Señor. Que tú puedas, Señor, permitir que él guarde su corazoncito para ti, Señor. Y aún lo que tú le has dado, el depósito que le has dado, Señor, en la música, en las capacidades, en los dones, y aún lo que tú harás y le entregarás, te pido, Dios, que tú vayas obrando, Señor. Que tú cumplas, Señor, tu propósito, Dios, en su vida. Te pido, Señor, por él, por su hermana Lian, por sus papás. Atrae, Señor, a su papá Efraín a tus caminos, Señor. Oramos por salvación. Oramos para que esta casa, Señor amado, te sirva. Para que este varón, Señor amado, diga: yo y mi casa serviremos al Señor. Oro, Dios, por su papá. Oro por sus familiares. Para que así como tú has atraído a ellos, Señor, y a su mami, Dios, los atraigas también de la misma manera a todas sus familiares, Señor. Guarda a este varón, Señor, y que él sea un instrumento tuyo también para tu gloria, Señor. Para tu gloria, Dios, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor amado, por los jóvenes que están acá también, Señor amado, para que tú guardes a cada uno de ellos, Señor. Oro, Dios, por René, Señor, para que tú, Señor, cumplas tu propósito en su vida, Señor, en su corazón. Que él pueda servirte, Señor amado, a ti, Dios. Oramos, Padre. Oramos, Señor, por cada uno de ellos, Señor. Oramos, Dios, por José Luis, por Pepito. Levanta este varón, Señor, para tu gloria, Dios. Ves, Señor, la ofrenda que te da, Señor, cada día, Señor, y aún concede los deseos de su corazón, proveyendo, Señor, aquella mujer tuya, Dios, que serás también, Señor, esa ayuda idónea, Señor, que pensará como él, que le ayudará, Señor, a él. Guarda, Señor, su vida, Dios. No permitas que el mundo tampoco lo aparte, Señor. Que, Señor amado, tú guardes esta juventud y a nuestros niños, Señor. Oh, mi Dios, guarda esta generación. Guarda, Señor, en el nombre de Jesús.
Oramos, Dios. Oramos, Señor, por este tiempo, Señor. Porque lo único que queremos, Señor, es bendecir tu nombre, Señor, y alabarte y agradarte, Dios. Pero nunca lo vamos a poder hacer en nuestras fuerzas, Señor. Por eso te pedimos, Dios, que pongas en nosotros el querer como el hacer, para que todo lo que te entreguemos, Señor, sea conforme a tu diseño, Dios, según ese estándar que eres tú, Cristo. Que tengamos tu mismo corazón, Jesús, la misma actitud, el mismo sentir, esa humildad, esa mansedumbre, porque tú nos dijiste, Señor, sean como yo, así manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Oh, mi Dios, cántale a Dios. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Te vengo a bendecir, hoy te vengo a bendecir. A ti, oh, una vez más, no vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir, hoy te vengo a bendecir. A ti, a ti. Hoy te vengo a bendecir. A ti, a ti. Gracias, Señor. Hoy venimos a bendecir tu nombre, Señor, porque nos creaste para dar gloria a tu nombre, Señor. No a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre, Señor, sea dada toda gloria, Señor. Te demos gloria a ti, Señor amado, con lo que somos, Padre, con lo que has hecho de nosotros, Dios. Que todo mi ser, Señor, bendiga tu santo nombre. Alma mía, bendice a Jehová, y no olvide mi ser ninguno de tus beneficios, Señor. Hoy, Señor, queremos bendecirte, Dios, y queremos, Señor, comprometernos contigo, Señor, que lo haremos, Señor, todos los días de nuestra vida, Señor, hasta que tú nos lleves hasta tu santa gloria, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Amén.